Ya al capítulo de los tumores, vamos a aprovechar entonces ese repaso que hicimos sobre las células del sistema nervioso central para ver cómo son sus proliferaciones neoplásicas, cuál es su comportamiento y su localización. Vamos a mencionar algunas generalidades de los tumores del sistema nervioso central. Una de ellas es que en los adultos el 70% se localiza en los hemisferios cerebrales y en los niños el 70% está localizada en fosa posterior. Además, estos tumores, si bien pueden ser benignos, presentan infiltración del cerebro adyacente, lo que puede ocasionar algunos déficits clínicos y ser de mal pronóstico. Por otra parte, al resecarlos pueden dejar secuelas y depende mucho la localización que tengan porque a veces pueden interesar o comprometer centros vitales. Además, la diseminación es muy particular porque es raro que salgan del sistema nervioso central, lo pueden hacer, pero insisto, es raro que salgan del sistema nervioso central y cuando se diseminan lo hacen por el espacio subaracnoideo y por el líquido cefalorraquídeo. De los que tenemos ejemplificados o anotados en este esquema, podemos decir que los astrocitomas son en su gran mayoría de los hemisferios cerebrales y en algunos casos pueden estar localizados en el cerebelo. El oligodendroglioma es de los hemisferios cerebrales también. Los ependimomas se localizan en relación con las cavidades ventriculares habitualmente y el meduloblastoma es un tumor importante en la infancia y se ubica principalmente en la fosa posterior. Dentro de los tumores primarios del sistema nervioso central, los más frecuentes son los astrocitomas. Estos astrocitomas se localizan habitualmente en los hemisferios cerebrales, tienen una incidencia máxima entre los 40 a 60 años y se pueden presentar con convulsiones, cefalea y déficit neurológicos. La OMS los ha catalogado o los ha organizado según su comportamiento biológico en 4 categorías. En la 1 y 2 coloca a los bien diferenciados, en el grado 3 o nivel 3 a los astrocitomas anaplásicos y en el nivel 4 a los glioblastomas multiformes. La imagen que estamos viendo es un corte de cerebro donde se reconoce una lesión de aspecto tumoral, de bordes imprecisos, algo hemorrágica y con una zona de edema más clara periférica. El astrocitoma difuso fibrilar ocuparía un grado 2 en la escala de la OMS. Es un tumor que, como mencionamos antes, se da en los hemisferios cerebrales aproximadamente entre los 40 y 60 años. Macroscópicamente son masas que pueden ir desde los pocos centímetros a grandes masas difusas de colorido blanquecino grisáceo y su consistencia puede ser firme o blanda y de aspecto gelatinoso, y en algunos casos contener algunos espacios de aspecto quístico. Microscópicamente tiene un número aumentado de células que tienen una anaplasia variable y que tienen numerosas prolongaciones astrocíticas. Esto es lo que le da su aspecto fibrilar. La siguiente imagen es una inmunohistoquímica de un astrocitoma difuso mostrando la proteína fibrilar ácida. El grado 3 de la OMS está representado por el astrocitoma anaplásico. En él podemos ver una mayor densidad celular y una marcada anaplasia y pleomorfismo celular. El grado 4 de la OMS está representado por el glioblastoma multiforme o glioblastoma. El glioblastoma se caracteriza macroscópicamente por ser muy heterogéneo. Si bien puede parecer que está delimitado y separado del tejido cerebral adyacente, siempre hay infiltración del tejido. Presenta áreas de necrosis, áreas de reblandecimiento y áreas de hemorragia.
La imagen macroscópica nos muestra una lesión aparentemente circunscripta. Decimos aparentemente porque ya establecimos que hay infiltración del tejido adyacente. Esta lesión presenta colores variados, como áreas de hemorragia, áreas con aspecto de pérdida de sustancia y otras amarillentas, que están en el recuadro verde, que probablemente sean áreas de necrosis. En la microscopía podemos ver una marcada anaplasia celular y áreas de necrosis que están representadas por estos sectores o esos sectores hipocelulares, poco celulares, rodeados por células tumorales que se disponen formando una pseudoempalizada periférica. Es probable ver, no en esta foto, pero sí que puede haber también proliferación de vasos, lo que dan origen a los cuerpos glomeruloides. El oligodendroglioma constituye el 5 a 15% de los tumores de la glía. Son masas bien delimitadas, circunscriptas, de color grisáceo y de aspecto gelatinoso que pueden presentar áreas de aspecto quístico, hemorragias y calcificación. Microscópicamente se disponen en láminas regulares con núcleos esféricos con una cromatina granular rodeados por un halo claro. Son tumores muy vascularizados y la calcificación está presente en un 90% de los tumores. Se consideran grado 2 de la OMS, aunque hay variantes anaplásicas que están en grado 3. Este tumor tiene un pronóstico mejor que los astrocitomas comunes. Los ependimomas son tumores que se originan cerca del sistema ventricular, incluyendo el canal central de la médula espinal. Cuando ocurren en las 2 primeras décadas de la vida, se localizan habitualmente en el cuarto ventrículo y en los adultos en la médula espinal. En estos casos suelen ser parte o acompañarse de una neurofibromatosis de tipo 2. Macroscópicamente son masas sólidas o papilares, especialmente en el cuarto ventrículo. Microscópicamente son células con núcleos regulares y en el fondo hay un material de aspecto fibrilar abundante. En algunos casos las células se disponen rodeando este material fibrilar constituyendo rosetas y en otros casos se disponen alrededor de vasos sanguíneos y forman entonces las pseudorosetas. Está catalogado como grado 2 de la OMS con una variante anaplásica que sería de grado 3. Cuando estos tumores se ubican en el cuarto ventrículo, es probable que produzcan una hidrocefalia por obstrucción. Esta imagen microscópica nos muestra justamente, como decíamos recién, estos procesos citoplasmáticos rodeando vasos sanguíneos, lo que constituyen las pseudorosetas. La siguiente es una imagen microscópica de un ganglioglioma. Estamos viendo una inmunohistoquímica que pone en evidencia el origen neuronal de células ganglionares, en realidad, de este tumor, con una mezcla de células gliales. Este tumor suele verse en el lóbulo temporal y habitualmente tienen un crecimiento lento, aunque hay formas anaplásicas más raras que van a tener un curso más rápido y más agresivo. Están ubicados también dentro del grado 2 de la OMS con un grado 3 para las formas anaplásicas. Macroscópicamente pueden tener áreas quísticas y microscópicamente se ven esas grandes células ganglionares entremezcladas con células gliales. El meduloblastoma está clasificado como una neoplasia pobremente diferenciada. Ocurre casi con exclusividad en el cerebelo y constituye el 25% de los tumores intracraneales en niños. Se origina habitualmente en el vérmex con proyección hacia el cuarto ventrículo. Macroscópicamente es un tumor blando, friable, aparentemente circunscripto de color gris rosado. Microscópicamente muestra hipercelularidad, hipercromasia nuclear, células con muy escaso citoplasma,
con tendencia a infiltrar la corteza del cerebro y diseminarse por el espacio subaracnoideo y el líquido cefalorraquídeo. Es un tumor que sin tratamiento tiene muy mal pronóstico. Afortunadamente es radiosensible y se han logrado tasas de sobrevida de 75% a los 5 años con este tratamiento. Los meningiomas o tumores derivados de la meninge son tumores predominantemente benignos que se dan en los adultos, con una incidencia un poco mayor en las mujeres, que están unidos a la dura madre y que provienen de la aracnoides. Pueden ubicarse en la superficie externa del cerebro o en el sistema ventricular. Macroscópicamente pueden adoptar un patrón nodular o un patrón en placa. Decíamos que macroscópicamente este tumor aparece como bien circunscripto, homogéneo, sin presentar habitualmente áreas de necrosis o de hemorragia. Estamos viendo en la foto de la izquierda la superficie cerebral donde se ha replegado la meninges y se ve esta lesión nodular bien circunscripta que ha dejado la impronta en el cerebro pero no lo ha invadido. El esquema de la derecha justamente nos está marcando eso, cómo ha dejado la huella pero no ha infiltrado el cerebro subyacente. Este es el comportamiento habitual de la mayoría de los meningiomas que decimos que tienen un comportamiento benigno. Sin embargo, hay otros patrones como el atípico y el anaplásico que ya están en otra categoría de la OMS. Desde el punto de vista microscópico, las células pueden ser redondas, ovales, poligonales o fusadas y adoptar distintos patrones de crecimiento como el sincitial, el fibroblástico, el transicional y el samomatoso y otros. En este caso, el que estamos viendo es el samomatoso, donde las células adoptan una disposición espiralada con calcificación en su centro. Entre otros tumores primarios del sistema nervioso central, tenemos al linfoma primario del sistema nervioso. Esto quiere decir que es originario del cerebro y no forma parte de una enfermedad sistémica, de un linfoma sistémico. Estos tumores habitualmente son de alto grado, se dan en personas con inmunodepresión, inclusive en pacientes con SIDA, suelen presentar masas grandes con centros necróticos y suelen ser muy agresivos. Con respecto a las metástasis en el sistema nervioso central, decimos que corresponden casi al 50% de todos los tumores intracraneanos. Los sitios primarios de origen más comunes son los carcinomas pulmonares en el 65%, los carcinomas mamarios en el 30%, los melanomas el 10%, entre otros. El siguiente esquema nos muestra entonces los principales emisores de tumores metastásicos en cerebro. En este caso están representados el estómago, el riñón, el melanoma, el tumor de mama y el tumor de pulmón. A modo de ejemplo vemos la metástasis de un carcinoma papilar mostrando en la imagen microscópica hacia abajo y a la izquierda el tejido cerebral y arriba a la derecha la proliferación neoplásica de papilas. Vamos a hablar ahora brevemente de los tumores del sistema nervioso periférico. A modo de ejemplo vamos a mencionar al schwannoma. El schwannoma es un tumor que se origina de las células de Schwann y se asocia con neurofibromatosis de tipo 2. Produce síntomas por compresión del nervio o estructuras adyacentes, como el tronco encefálico o la médula espinal. Son tumores bien delimitados y encapsulados que están unidos al nervio, pero que pueden separarse de él. Macroscópicamente pueden presentar áreas quísticas. Cuando están ubicados en el ángulo pontocerebeloso, afectan al octavo par y son conocidos como neurinoma del acústico.
Microscópicamente se caracterizan por presentar algunas áreas densamente celulares llamadas zonas de Anthony A, otras zonas de aspecto laxo o mixoide denominadas zonas de Anthony B y otras zonas que son hipocelulares rodeadas por las células tumorales que se denominan cuerpos de Verocay.